por el paraíso cafetero andaluz, una ruta repleta de aromas, sabores y experiencias que nos lleva a Almuñécar, donde se encuentra el único cafetal de Europa, Motril y Granada, y seguiremos hasta Cortegana en la Sierra de Huelva, donde el agua nos va a guiar por fabulosos senderos y por su rico patrimonio cultural y gastronómico. Además, el humorista Caco Forns nos hablará de su lugar favorito de Andalucía y visitaremos una de las joyas de Córdoba, el Puente Romano. Una ruta llena de aromas, sabores y experiencias nos va a llevar desde la costa tropical hasta la ciudad de Granada, siguiendo el rastro del café en esta provincia. Visitaremos el único cafetal de toda Europa continental y un tostadero para conocer este proceso artesanal. Además, vamos a aprender el arte de preparar un cappuccino perfecto. Todo ello en escenarios fascinantes, tanto naturales como urbanos. Entre chirimoyos, aguacates y mangos, localizamos en Almuñécar un cafetal. Es una oportunidad única para recolectar con nuestras propias manos los granos de café y conocer el trabajo que hay detrás de esta bebida compleja, aromática y cautivadora. No es casualidad que esta plantación se encuentre en una comarca que conocemos precisamente como la costa tropical de Granada. En este valle se dan las condiciones que necesita la planta de café: una alta humedad y temperaturas constantes, en torno a los 20 grados. Este es el cafetal más al norte del mundo y os voy a enseñar un poco lo que es una plantación de café, cuál es el trabajo que hay detrás de una taza de café, y os voy a explicar un poquito cuáles son las distintas variedades. Es muy importante que elijamos bien los granos, que tengan una tonalidad burdeos, y que a la hora de recolectarlo, luego os mostraré, se coja dejando el rabito que le une al árbol dentro de la planta, porque ahí es donde vendrá la siguiente floración y la siguiente cereza. Cereza es el nombre, por cierto, que se le da a la fruta de café. Nunca olvidéis que esto es una fruta, con lo cual tiene matices, tiene dulzor y tiene cosas especiales. Seguimos las indicaciones de nuestro guía. La fruta de color oscuro está demasiado madura y la verde aún no se debe coger. Así que solo nos quedamos con los frutos rojos. Ponemos rumbo a Almuñécar Pueblo, donde hallamos continuos guiños tropicales. No solo la planta del café se ha adaptado a estas tierras. En el Parque del Majuelo se mezclan distintas especies subtropicales con las huellas de la historia. Las pozas que vemos son la evidencia de que la ciudad era punto productor y exportador de garum. Desde este parque divisamos el castillo de San Miguel. Ascendemos hasta la puerta de entrada de esta fortaleza del siglo XIII. Sus torreones coronan una ciudad de edificios coloristas, callejuelas y hermosas plazas. En nuestro cuaderno de viaje por Almuñécar señalamos como favorito el Jardín Museo del Bonsai. Este vergel urbano demuestra que las condiciones climáticas permiten cultivos tropicales y jardines propios de Oriente, como el Jardín Zen, donde hay un bosque excepcional formado por más de 500 bonsáis. En la colección de los ejemplares de Jardín Museo del Bonsai hay varios ejemplares muy importantes. Hay un pino negro
japonés que tiene aproximadamente unos 200 años de edad. Hay también otro ejemplar muy conocido, un tejo autóctono, es una especie muy longeva, pueden llegar a los miles de años. Hay también otro ejemplar dentro de los florales como es la Salea Sasuki. En Japón se dice que cuando el bonsái entra en tu corazón no sale. Aprovechamos este clima extraordinario para dirigirnos ahora a la playa de la Herradura. En la misma bahía, el viajero puede embarcar en un catamarán para contemplar la costa desde otra perspectiva y las aguas cristalinas, repletas de vida. Vale, lo que vamos a hacer hoy es una excursión en catamarán hacia la Punta de la Mona desde la bahía de la Herradura. La bahía de la Herradura la conforma Cerro Gordo y la Punta de la Mona. Nos flanquea la Sierra de la Almijara y luego unos fondos marinos espectaculares que se producen por las distintas corrientes que tenemos desde el mar Atlántico y el mar Mediterráneo. Pues si ya estamos equipados y ya lo tenemos todo listo, vamos a navegar en el catamarán. Sin dejar el Mediterráneo, seguimos la línea de la costa hacia el este hasta llegar a Motril, nuestro siguiente destino cafetero. Entre sus atractivos patrimoniales se encuentran el Santuario de la Virgen de la Cabeza y la Iglesia de la Encarnación, templo que se levantó en el lugar que ocupaba una antigua mezquita. En Motril, el aroma a café nos guía hasta un tostadero familiar, donde vamos a conocer el proceso del tueste. Aquí vemos la gama cromática por la que pasa el grano dentro de la caldera. Del verde al casi negro. El maestro tostador debe de sacar todas las propiedades organolépticas y esencias del café. Es un momento en el que debes distinguir cuál es el punto óptimo en el que debes de sacar el café y que se deje de calentar. Cada origen tiene un punto de tueste, un punto en temperatura y en tiempo. En temperatura todos los cafés se suelen tostar, para que sepáis, entre 180 y 200 grados. Todo se hace artesanalmente y manualmente. El aire tropical está presente también en la arquitectura. Lo comprobamos en este palacete de estilo colonial, aunque el origen de este espacio se remonta mucho más lejos en el tiempo, que hoy forma parte de las opciones de alojamiento de la comarca. La casa es de 1898. Es una casa colonial cubana con algunos elementos de villa italiana. Tenemos dos jardines, Jardín del Generalife y el Jardín de la Luna, que es el que está justo detrás del palacete, que es un jardín del siglo XIX. Estamos en un pago de tierra antiquísimo. Aquí había una alquería en época musulmana, con una mini alcazaba, con una mezquita, con un molino, tenía una torre atalaya. Era tan importante que fueron Francisco Ramírez de Madrid, capitán general de los Reyes Católicos y secretario del Rey, y su esposa Beatriz Galindo, la latina, camarera de la reina, los que compraron la finca. Seguimos nuestro viaje y fijamos la mirada ahora en Granada capital, donde vamos a sacar del café toda su esencia. Caminamos por el entorno de la mítica calle Elvira, donde abundan distintas opciones gastronómicas. Para poder maridar el café con platos dulces y salados, nos decidimos por un brunch, algo así como un desayuno tardío o almuerzo temprano. Un brunch incluye desde tostadas saladas con a lo mejor algo dulce, un café, un zumo o un batido como el batido verde, que ya de por sí es como un superalimento. Y es una mezcla donde hay hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y cada una de las pequeñas cosas que necesita el cuerpo humano a diario para poder seguir adelante. En la cocina que se prepara aquí, todos los productos son de temporada, son estacionales e intentan dejar la menor huella posible en el planeta. Vamos a elaborar un bol de granola casera.
La característica de este bol de granola es el yogur, que es un productor local. Luego se le añade la granola en sí, que es muy especial ya que se elabora artesanalmente y es una mezcla de frutos secos que todos están en el horno junto con los copos de avena sin gluten, y se le añade un aceite de coco con un poco de sirope, y después se le añade fruta fresca también, pues como los productores locales. Avanzamos en nuestra particular ruta del café hasta el entorno de la catedral, en busca de la fórmula del capuchino perfecto. Atravesamos la Plaza de las Pasiegas y a 2 minutos andando nos espera un barista, un experto en preparar y servir el café. Aquí conocemos los detalles para elaborar un buen café y además nos sumergimos en el universo del latte art. Realmente el trabajo con el latte art consiste en un cuidado y un mimo del trabajo con la leche. Siempre se trabaja con leche fresca a una temperatura concreta, no se debe sobrepasar los 60 grados, y con eso conseguimos que la leche tenga una cremosidad para ejecutar el latte art, luego hacer los dibujos sobre el expreso. Con eso conseguimos que la leche sea dulce y no la quememos. El último paso del latte art se centra en el aspecto decorativo, con los clásicos dibujos de un corazón o una espiga. Seguimos nuestro paseo por la ciudad de Granada, ascendemos por la calle Reyes Católicos y a la vuelta de la esquina nos encontramos con rincones espectaculares, como el Corral del Carbón. Este edificio del siglo XIV es la única alhóndiga nazarí que se conserva íntegra en España. Contagiados por ese encanto eterno que tiene Granada, nos encaminamos a Plaza Nueva para probar el café, en esta ocasión con cuchillo y tenedor. ¿Habéis notado el café? El bizcocho está hecho con un baño de café puro de alta calidad. Tenemos una capa también de dulce de leche, que es el relleno. Tenemos una cobertura de nata con café, espolvoreado de cacao puro y granitos de café para acabar con un crujiente en el paladar. El uso del café en confitería consigue postres equilibrados y deliciosos. Los matices cítricos o achocolatados encajan a la perfección. Además, se puede utilizar el café jugando con las texturas, tostado, molido, como almíbar, en cremas y coberturas. Para concluir nuestra ruta, optamos por un lugar idílico de la ciudad, el Albaicín, un barrio lleno de encanto donde degustar con pausa un café entre miradores y con unas vistas excepcionales de Granada. El clima extraordinario de la costa de Granada hace posible el cultivo de café, algo que parecería limitado a otras latitudes del planeta. En esta ruta hemos visitado el único cafetal de Europa continental, un viaje desde el litoral a la capital repleto de sensaciones y marcado por el sabor de este cultivo tropical que ya forma parte del aroma de esta tierra. Hola, soy Caco Forns, cómico y guionista, y mi lugar favorito de Andalucía pues es Almería, concretamente el Cabo de Gata y Aguadulce, que es donde he tenido una casa ahí en el paseo marítimo, y me casé en Los Escullos y me hice la ruta de los piratas y todo, sin asaltar a nadie, sin atacar a nadie, pero me la hice entera. Aparte de toda la naturaleza brutal que hay, el sitio que es precioso, pues tienes muy buenos sitios para pasarlo bien y me encanta toda esa zona.
El agua protagoniza nuestra escapada a Cortegana, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Mediante una ruta fotográfica captamos su arquitectura, las fuentes de sus calles empedradas, que flanquean monumentos y abastecen desde hace siglos a sus habitantes, incluyendo, en lo más alto, el aljibe de su castillo medieval. Nos conduce por fabulosos senderos, donde el río Chanza refresca bosques y dehesas y se funde con el paisaje de molinos de una posada de arrieros, o con óxidos y alimentos para crear cerámicas y recetas tradicionales. Hoy descubrimos los ritmos del agua de Cortegana. Nuestro kilómetro cero es el nacimiento del río Chanza. Aquí empezamos la ruta Esencia Serrana, frente a una de las fuentes que dio origen a la actual población. De manera subterránea, el agua es conducida al abrevadero para el ganado y de ahí al lavadero. Desde este espacio, histórico lugar de encuentro, partiremos a recorrer el margen de una de las principales arterias de la Sierra de Huelva. Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Guadiana. Justo en las primeras parcelas que tenemos aquí van a ser pequeñas parcelas, minifundios. Vamos a ver en que cada huerta tenía una alberca, algo que se utiliza desde época árabe, ¿no? Para contener, y en esa siembra en terraza van a aprovechar pues todo este agua primaria para regar las diferentes huertas. La estampa del olivar deja pronto paso a los alcornocales, que con sus bellotas y descorche contribuyen al desarrollo sostenible de la serranía. Al acercarnos al curso del Chanza, se imponen los chopos y olmos del bosque de ribera. Es un deleite mirar el incremento de su caudal y escucharlo discurrir. Seguimos hacia el paraje Los Andrinos, que atestigua los aprovechamientos agropecuarios de este lugar desde siempre. Por ejemplo, la ganadería, hemos visto vacas, ¿no?, que las tenemos en estas inmediaciones. Y un elemento característico y muy simbólico de todo este sendero que estamos haciendo es la era donde se trillaba, donde se separaba pues el grano del trigo, ¿no?, un uso que pues el hombre ha hecho pues a lo largo de toda su historia. Esta senda circular nos trae de vuelta contemplando las tierras de la Vega, labradas para la siembra de frutas y hortalizas. El último hito es la fuente de los Ojalbos, otro relevante manantial con abrevadero para los animales. Entrando en Cortegana, los primeros edificios con los que nos topamos son la Ermita del Calvario, construida sobre la capilla del Cementerio Viejo, y un complejo hotelero, levantado donde antes estuvo un depósito que dio agua corriente al municipio. En su llamado Jardín de los Sentidos se concentran especies de la flora autóctona. Desprende aroma a monte, igual que algunos platos de la gastronomía local. Es el caso de la sopa de olores, especiada con plantas como el poleo. En la cocina de toda la comarca es imprescindible el cerdo ibérico y sus derivados, entre sus carnes, las carrilleras, que pueden elaborarse con diversas salsas. Hemos optado por guisarlas con un sofrito de verdura y un poquito de vino tinto. Estamos en una zona muy frondosa y húmeda, con muchos manantiales y mucha ribera, y evidentemente el agua también es importante para nuestra receta. Necesita de tiempo, sin prisa, para que la carrillera vaya poniéndose muy tierna. Y acabaríamos por añadirle los gurumelos. Necesitan muy poco tiempo de cocción, en 15-20 minutos los gurumelos van a estar prácticamente en su punto. Los manantiales que bajan de la montaña van a ser nuestro hilo conductor por el casco urbano. La Fuente del Santo es una de las numerosas que salpican el callejero. Está a los pies de la ermita de San Sebastián, de estilo gótico mudéjar, donde empezamos una ruta fotográfica para recorrer Cortegana de otra forma, captando las mejores instantáneas de su arquitectura del agua y sus bienes artísticos. En esta ruta de la fotografía vamos a buscar los enclaves que nos dan las mejores perspectivas, como por ejemplo en este punto, donde podemos seguir el eje monumental de Cortegana, concretamente la ermita que estaba al exterior del pueblo siglos atrás, la iglesia parroquial y en la cumbre de arriba el castillo medieval. Dentro de esta visita vamos a ver también la ruta de los mosaicos. Parte del patrimonio de Cortegana está representado con mosaicos
que aparecen en las puertas de las casas. Están hechos artesanalmente por maestros de Cortegana que saben trabajar muy bien la piedra, y ahora mismo estamos en el más importante de todos, porque es un plano turístico y es una auténtica maravilla contemplar un plano de piedra en el suelo de nuestro pueblo. Los mosaicos acompañan nuestros pasos hasta viviendas que pertenecieron a una burguesía que fraguó dinero en la industria del corcho y la agroalimentaria. El paso del tiempo ha hecho mella en la sorprendente Casa Estrada, pero ese aire decadente resulta un aliciente para la fotografía. Con nuestros objetivos nos fijamos en detalles neomudéjares, como los paños de Sepka o los torreones, y en el neoplateresco de su otra fachada. A pocos metros, dos ejemplos de casinos señoriales. Relacionado con el mundo obrero, con la industria corchotaponera fundamentalmente, con las romanas, con la artesanía, con un mundo industrial que tuvo Cortegana y que se reflejó en sociedad polarizada con diferentes casinos sociedad. Frente a la sociedad Gran Casino se encuentra la iglesia parroquial del Divino Salvador, que es la parroquia desde el siglo XIV, cuando el pueblo baja de la zona del castillo y se asienta en estos lugares, en torno a las fuentes. Destaca también su torre, en el siglo XVII. Finalmente se optó por el ladrillo porque en Cortegana había bastantes hornos y tiene 40 metros de altura. Cerca de la fuente monumental, conocida también como la Fuente del Prado, encontramos una de las panaderías encargadas de preservar la repostería serrana. Aquí el visitante puede disfrutar de una sabrosa merienda típica, la torta de azúcar o la de chicharrón con un toque salado. Es una torta que se hace con la masa del pan serrano y se le añade un porcentaje de chicharrón, que lleva un poquito de carne del cerdo y lo que es la grasa de la manteca. La pieza pesa 250 gramos en masa y una vez que se le da forma se pone en chapa, se ponen a fermentar, hora y 20, hora y media aproximadamente, la metemos en el horno y está sobre entre 15 y 20 minutos en el horno y ya una vez que se saca está lista para consumir. La mayoría de la gente la prefiere que estén muy cociditas para que al partir la crujan. Siguiendo el rumor del agua, alcanzamos ahora la Fuente Vieja. En torno a ella se estableció otro de los barrios más primitivos, vinculado con el camino que comunicaba Sevilla con Portugal. Llegamos a la popular zona de la Peñalta y bordeando una de las plazas de toros más antiguas de España, hallamos la Fuente de la Caja. Su nombre de caja se refiere a depósito colector y se canalizaba el agua por todo el pueblo desde el siglo XVI al menos hasta llegar a la fuente que se encontraba en el centro de la plaza del pueblo. Es uno de los pueblos de Andalucía donde se integran todavía en su conjunto urbano mayor cantidad de fuentes minerales y manantiales que pueden ser consumidos por los vecinos y visitantes. Cerca de aquí está el Cerro del Mirador de Santa Bárbara. La topografía accidentada reparte desniveles por distintas coordenadas que sirven de balcones. Este, en el flanco sur, permite capturar unas panorámicas fantásticas y nos orienta de cara a nuestra siguiente localización, al otro lado del castillo. La corriente nos conduce ahora hasta la vertiente norte del término. En la orilla de este arroyo se distribuyeron en el pasado una serie de molinos que aprovechaban la fuerza del agua para producir harina. Aún quedan algunos restos y una posada del siglo XVII que sirvió de descanso a los arrieros. Hoy, restaurada, forma parte de la oferta de alojamiento de Cortegana. Los arrieros venían desde Extremadura, desde Portugal, de toda la provincia de Huelva y Sevilla, venían a hacer la molienda. Traían trigo, cebada, lo que antiguamente era la alimentación básica, y dormían alrededor de una gran chimenea donde tenemos el restaurante, estaban los restos de las antiguas cuadras. De regreso al pueblo para visitar el castillo, hacemos una parada para conocer la cerámica artesanal, toda una tradición, por los buenos barros que han caracterizado a Cortegana. Aún perviven talleres que venden piezas únicas, donde comprobamos cómo el agua es esencial en el proceso de creación. Durante la época en que la alfarería era fundamental, pues como medio de almacenaje de líquidos, de sólidos, tuvo mucho auge. El agua en la pintura es todo. Un color se forma a base de óxido y agua.
el agua agudiza el tono o bien lo baja. Hay muchas técnicas de pintura y una de ellas es la de sobrecubierta. Una pieza ya cocida, la bañas en un esmalte y encima de ese esmalte pintas. De todos los miradores que muestran los ángulos de Cortegana y su extraordinario entorno natural, uno de los más interesantes es el castillo, emblema de la localidad. Es uno de los monumentos más visitados de la provincia onubense. Originario del siglo XIII, jugó un importante papel como fortaleza de frontera en la llamada Banda Gallega, que a lo largo del límite portugués defendió el reino de Castilla y la ciudad de Sevilla de los ataques vecinos. En caso de peligro se iban comunicando de uno a otro hasta llegar la noticia. ¿Qué hacían? Está la fortaleza en el centro y una muralla exterior que rodea todo el castillo. Pues dentro de esa muralla es donde se refugiaría la población con todo su ganado. Nos encontramos en el patio de armas, el lugar más amplio de la fortaleza. Justo debajo hay un aljibe que se conserva intacto del siglo XIII. Su capacidad es de unos 50.000 litros de agua. Tiene 2 bóvedas de medio cañón. La función principal es recaudar toda el agua de la lluvia, tener sustento de agua para la tropa y la guarnición de este castillo. Los soldados se alojaban en la planta baja. La capilla fue en su día la cocina y entre la decoración otro icono de la artesanía, una de las afamadas romanas, balanzas para pesar cereales y animales en especial. En la planta intermedia estaban las estancias del alcaide y arriba el paseo de ronda. Desde aquí observamos la aledaña ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Y desde la Torre del Homenaje, espectaculares vistas con Extremadura y Portugal al fondo para despedir nuestro viaje. Cortegana presume de la excelencia de su agua, que fluye por todo el municipio. Sus fuentes han configurado la identidad de esta villa medieval fronteriza, con un rico patrimonio cultural y etnológico. Arroyos y riberas alimentan parajes de un alto valor ecológico y surcan senderos que atrapan al viajero con su naturaleza viva. Esperamos que os hayan gustado nuestras propuestas de viaje por Andalucía. Como siempre, cada semana os daremos nuevas ideas para que disfrutéis al máximo del tiempo libre. Este jueves. Estos señores tienen escondido en su casa Higinio